Las órdenes pedían que yo persiguiera un eco y el convoy no podía perder mi lugar. Mi pantalla se llenó de manchas y cada golpe de mar hacía que el ruido pareciera un blanco. Sentí el sistema empujarme a mover el buque por un error que no podía probar todavía. Aislé un tramo de cable, cambié al circuito alterno y ajusté la ganancia con las manos frías. Si me equivocaba, el hueco quedaba abierto y nadie lo iba a ver hasta que fuera tarde. 19 de marzo de 1943. Mar de Barents. Un convoy aliado avanza en columnas irregulares hacia el oeste. La noche es larga y sin luna. El viento empuja olas duras que levantan espuma blanca, y el hielo se pega a barandales y cables. En un escolta británico, un buque pequeño comparado con los mercantes, la guardia nocturna se mantiene con el mismo método de siempre. Rumbo estable. Distancia medida al convoy. Silencio de radio lo más estricto posible. La escolta no puede alejarse sin dejar un hueco. El riesgo es simple y caro. Si la escolta persigue un eco falso, rompe la pantalla defensiva y expone el flanco a un ataque real. A las 23:40, el operador de radar está sentado frente a una pantalla que tiembla con cada golpe de mar. No es un artillero ni un capitán. Es un operador, entrenado para leer luz y ruido como si fueran un mapa. Su ancla esa noche es el radar de superficie instalado en el compartimento de electrónica. Su deber es sostener vigilancia sin apartar al buque de su estación. La restricción medible está escrita en la orden de convoy. Mantenerse dentro de 2 millas del punto asignado respecto a la columna exterior. No exceder la velocidad de los mercantes, salvo maniobra breve. No perder el contacto de referencia en la escala de alcance. A las 23:52 aparece el primer indicio filmable. En el cuaderno de registro, una línea corta. Pantalla sucia, retorno de mar alto. En la pantalla, la línea base se engrosa. Los ecos se vuelven manchas. El barrido deja una estela irregular, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo sobre el vidrio. No es raro en el Ártico. El mar grueso crea ruido de mar, un retorno de oleaje que regresa en capas. El hielo en el aire y la nieve también castigan la señal. Aún así, el operador nota algo distinto. Los manchones no crecen de manera gradual. Saltan, suben y caen como si un interruptor vibrara. A las 00:05, desde el puente piden confirmación. La voz baja por el tubo de comunicación. El oficial de guardia quiere un rumbo de aproximación hacia un eco que aparece a babor. En superficie cualquier sombra puede ser un submarino. En estas aguas también puede ser hielo viejo o una cresta de ola que se comporta como reflector. El operador no responde con dramatismo. Ajusta primero lo que el procedimiento permite. Baja la ganancia, cambia la escala de alcance, ajusta el control de su presión de mar, busca una referencia estable, un mercante conocido a distancia constante. Por unos segundos el objetivo de referencia se mantiene. Luego vuelve el parpadeo. El eco de babor se duplica y se desplaza sin una lógica de velocidad. Después de medianoche, el buque recibe una serie de golpes que hacen vibrar la estructura. La pantalla responde con destellos repentinos. El operador mira el cableado que entra por un pasacables hacia el conjunto del radar. Las vibraciones de un escolta ligero no son las de un buque grande. Y el hielo acumulado en cubierta añade peso y tensión a las 00:32. El operador toma una decisión que no está en la lista corta de ajustes rápidos. No abandona su puesto por capricho, pero entiende que el problema puede no estar en el mar, sino en el propio equipo. Si un cable hace falso contacto, la señal puede saturarse o apagarse en pulsos. Eso convierte el ruido en un contacto que parece obedecer a un blanco y obliga al puente a maniobrar sin necesidad. La rutina de mantenimiento dice que las inspecciones completas se hacen en calma relativa. La realidad del convoy no espera calma. Aún así, el operador pide al técnico eléctrico de guardia que baje al compartimento. No se usa una llamada abierta por radio. Se manda un mensajero por el pasillo, con cuidado de no resbalar por la escarcha interior. A la 1:10, el técnico llega con linterna y herramientas básicas. No hay tiempo para desmontar media instalación. El operador señala el comportamiento. Parpadeo brusco, saturación intermitente. El técnico escucha sin discusión. Ha visto lo mismo en otros equipos cuando un conector se afloja con vibración y frío. El puente insiste. Quieren perseguir el eco. El operador envía una frase corta. Posible retorno falso. Pantalla afectada por mar y posible fallo de contacto. Recomienda mantener estación hasta confirmar. El margen se está cerrando.
A la 1:22, el técnico abre el panel de acceso de la unidad. No hay vapor heroico ni chispas cinematográficas. Hay manos frías, tornillos que se resisten y un olor a metal y aislamiento. Con cada cabeceo, el cable principal se tensa contra una abrazadera. El aislamiento está duro por el frío. La sujeción parece correcta, pero el conector tiene un juego mínimo. En un laboratorio, ese juego no importa. En un escolta golpeado por olas, sí. El operador pide que no desconecten todo. Si pierden la pantalla por completo, el puente queda a ciegas por minutos largos. Eso sería peor que una pantalla sucia. La solución tiene que ser gradual. A la 1:35, el técnico propone aislar el tramo sospechoso. No como reparación definitiva, sino como prueba. El equipo tiene un circuito alterno preparado para contingencias. No es un lujo, es una salida pensada para fallos en condiciones de combate. Pero cambiar de circuito sin recalibrar puede introducir otro error, y un error distinto también puede romper la pantalla táctica. El operador respira y sigue el procedimiento con cuidado, marca en el registro cambio a circuito alterno para prueba. Ajusta la ganancia a un punto medio, reduce la supresión de mar hasta que la línea base sea legible. Luego la sube de nuevo buscando el equilibrio. No hay una cifra universal. Hay un punto en el que el mar vuelve a ser mar y un blanco vuelve a ser blanco. A la 1:48, el técnico desconecta el tramo corto del cable y lo puentea con el alterno. Amarra el tramo defectuoso con cuerda y cinta de tela para que no golpee el mamparo. No se confía en que el metal desnudo aguante la vibración. Se busca que el cable no se mueva. Ese amarre quedará visible después. Como prueba simple y concreta, la pantalla cambia. No se vuelve perfecta, sigue habiendo ruido de oleaje, pero el parpadeo errático desaparece. El operador vuelve a localizar el mercante de referencia. Ahora su eco permanece en el mismo lugar relativo. Eso es una comprobación más fiable que cualquier intuición. A las 2:05, el puente recibe una actualización. La voz del operador es plana. El eco previo a babor ya no aparece con la misma forma. En la misma zona queda un retorno difuso, compatible con mar grueso. No se recomienda maniobra de persecución. Se recomienda conservar posición. La escolta mantiene la pantalla del convoy. A las 2:30, un golpe de consecuencia visible llega desde cubierta. Un marinero informa que la acumulación de hielo en el castillo de proa obliga a trabajar con picos y palas. Si el buque cambia rumbo con violencia, el hielo puede desprenderse y lastimar a alguien. Esa realidad física se suma a la táctica. Maniobrar por un eco dudoso no solo abre un flanco, también aumenta el riesgo interno. A las 3:12 aparece un retorno pequeño, estable, por la Amura. No salta, no se duplica, mantiene una velocidad relativa compatible con un contacto real o con un fragmento de hielo grande. El operador no lo vende como amenaza. Lo llama contacto débil, posible superficie, de rumbo y distancia. Sugiere observación, no persecución. El puente ordena un giro leve sin separarse del convoy. Antes del amanecer, el cielo apenas aclara. La visibilidad sigue mala. El operador cambia brevemente la escala para medir si el retorno mantiene coherencia. El contacto se diluye cuando el ángulo cambia. Eso apoya la hipótesis de hielo o mar. No hay confirmación. Y no se escribe una victoria imaginaria. A las 5:30, primeras luces. La escolta vuelve a su estación exacta. La pantalla se mantiene usable. El técnico deja una nota preliminar en el libro de mantenimiento. Cable principal con juego en conector. Vibración produce falso retorno. Tramo aislado. Uso de circuito alterno. Cable marcado y amarrado. No hay adjetivos. A las 7:10, con la luz del día, el oficial de guardia baja a mirar el compartimento. No es para felicitar, es para verificar. Ve el cable amarrado. Ve la marca. Pregunta por el registro de cambios. El operador muestra el cuaderno con horas y ajustes. No hay una historia oral. Hay líneas, valores aproximados y una explicación sobria. A media mañana el mar no mejora, pero la rutina se estabiliza. La escolta mantiene rumbo y distancia. Los mercantes, lentos, siguen como si nada. En realidad, cada hora de estabilidad cuenta. En un convoy, la amenaza no necesita ser constante. Basta con que la defensa se fracture una vez. Al mediodía, el técnico y el operador repasan el procedimiento. Ya sin la presión inmediata del puente, revisan la ruta del cable. Encuentran una abrazadera que, con el frío, se aflojó lo suficiente para dejar juego.
No es un defecto de fábrica demostrado, es un fallo posible y coherente con el ambiente. En el Ártico, materiales y manos trabajan fuera de su zona cómoda. El operador anota un detalle operativo. Cuando la pantalla se saturó, el primer impulso del puente fue salir a cazar el eco. Eso es comprensible. Pero en un convoy, el escolta es parte de un sistema. Su movimiento afecta a los demás. Una sola persecución puede abrir un hueco, obligar a otro escolta a cubrir, desordenar la formación y crear más ruido, más maniobra, más oportunidades para un atacante real. Por la tarde, el comandante del escolta recibe un resumen. No se presenta como hazaña, se presenta como lección. La pantalla sucia no era solo mar, había un componente interno. Una vibración y un contacto débil habían convertido el ruido en un estímulo engañoso. El operador no se negó a obedecer, pidió confirmación y tomó una medida técnica para devolver estabilidad al sistema. A las 18:20, otra marca temporal. El convoy atraviesa un sector con nevadas intermitentes. El radar vuelve a mostrar retorno de mar alto, como era esperado. Pero ahora el patrón es continuo, no en saltos. La diferencia, para un ojo entrenado, es grande. El operador puede ajustar sin que la pantalla mienta por fallas eléctricas. Eso reduce la tentación de maniobrar por fantasmas. Esa noche, el operador deja su guardia. Otro toma el puesto, le entrega una instrucción breve, sin tono de dueño. Si la pantalla vuelve a parpadear, debe revisar primero la estabilidad del eco de referencia. Si el eco de referencia se mueve sin lógica, sospechar del contacto eléctrico. No es una regla universal, es una pista nacida de la experiencia. Días después, cuando el convoy ya está más cerca de bases aliadas, el registro del radar se copia en un informe rutinario. Las entradas de hora muestran el punto exacto del cambio de configuración. No dicen se salvó el convoy, dicen cambio de circuito, ajuste de ganancia, supresión de mar. Aún así, para quien lee con atención, señalan una cosa. La escolta no se apartó. No dejó un flanco abierto por un eco dudoso. Sostuvo su función. En el taller de mantenimiento, el cable marcado se reemplaza o se refuerza según disponibilidad. La nota del técnico queda archivada. Quizás se convierte en un recordatorio en una hoja de inspección. Asegurar abrazaderas. Verificar conectores bajo vibración. No porque el papel sea elegante, porque el mar de Barents no perdona un detalle pequeño cuando todo lo demás ya es difícil. El operador no queda en una fotografía. No hay una placa. Su contribución se mide en algo menos visible. Un convoy que mantuvo su forma durante una noche mala. Una pantalla que dejó de gritar por un fallo interno. Un puente que pudo tomar decisiones con datos más limpios. Y un procedimiento que en silencio se hizo un poco más prudente. La tarde anterior, antes de que cayera la oscuridad completa, el convoy ya había dado señales de fatiga. A las 16:10, el parte meteorológico interno hablaba de mar creciendo y chubascos de nieve. No era un dato para el público, era una condición de trabajo. En el Ártico, la meteorología decide qué sensores sirven y cuáles engañan. A las 17:00, el operador que salía de turno dejó una observación mínima. Ligera inestabilidad en brillo. Revisar conexiones si empeora. No era una alarma, era una nota de oficio, como tantas otras. Pero en una guardia nocturna, esas líneas cesan. A las 20:45, ya con luz casi nula, el escolta había tenido que corregir su estación 2 veces, no por amenaza, por hielo en cubierta que alteraba el equilibrio del buque y por ráfagas que empujaban la proa. Cada corrección se hacía con cuidado. Un giro demasiado amplio podía meter la estela del escolta en la columna de un mercante. Y en mar de Barents, un golpe entre cascos no necesita enemigos. El radar era una ayuda, no un oráculo. En mar grueso, la pantalla mostraba el mundo como un conjunto de probabilidades. Los operadores aprendían a buscar coherencia, no intensidad. Un blanco real suele mantenerse donde la geometría lo permite. El ruido se comporta como ruido. Cambia con cada ola, con cada ráfaga, con cada cabeceo. A las 21:30, el operador revisó un punto que el manual consideraba básico: la alimentación eléctrica, las baterías y el generador. No había caída notable. El problema, si existía, era más fino, algo que se manifiesta solo cuando el casco vibra, no cuando está quieto. A las 22:15, el puente pidió un barrido corto hacia la amura de babor.
Habían visto un destello en el horizonte, quizá una bengala de señalización de otro escolta, quizá reflejo de hielo. El operador buscó el sector. La pantalla devolvió manchas y retornos quebrados. No dio confirmación, y aún así el buque no se desordenó. La doctrina de Convoy insistía en que la formación era un arma. Ese principio, sencillo, se repetía hasta que se volvía reflejo. Cuando llegó la saturación más agresiva, alrededor de las 23:52, el operador ya tenía una duda estructurada. El mar estaba alto, sí, pero el salto repentino de brillo coincidía con golpes específicos, como si el equipo perdiera y recuperara continuidad. Eso no era típico de solo oleaje. A las 00:18 se produjo un golpe de consecuencia visible que nadie necesitó explicar. Una ola barrió parte de la cubierta de proa. El equipo de deshielo se replegó. Un cabo resbaló y se golpeó la rodilla contra una bitácora metálica. No fue grave, pero fue suficiente. En condiciones así, el buque no podía permitirse maniobras bruscas por un eco inestable. A las 00:27, el oficial de guardia volvió a presionar por el eco de babor. No era terquedad ciega. En convoyes árticos, los submarinos alemanes intentaban acercarse usando sombras, ventiscas y el propio ruido del mar. También existía el temor a un ataque de superficie o a un reconocimiento a distancia. La presión era, en parte, miedo disciplinado. Se debía responder a cada indicio sin romper el sistema. El operador sostuvo su respuesta en el terreno técnico. Pidió unos minutos, no pidió permiso para desobedecer, pidió margen para confirmar si el sensor era confiable. En el registro, esa elección aparece como una secuencia de cambios de control, no como un debate. A la 1:05, mientras el técnico descendía, el operador intentó una comprobación que se enseñaba en cursos, reducir la ganancia casi hasta perder todo. Si el eco amenazante sigue apareciendo con la misma intensidad relativa, probablemente no sea un blanco real. El supuesto contacto se apagó de golpe y volvió a encenderse con brillo pleno al siguiente cabeceo. Ese comportamiento reforzó la sospecha de fallo intermitente. A la 1:18, otra señal observable se añadió. El indicador de sincronía del equipo titiló. No lo hacía todo el tiempo, lo hacía cuando el casco vibraba con ciertos golpes. No era prueba final. Era un elemento más para no confiar en la pantalla como estaba. A la 1:40, durante el cambio al circuito alterno, el operador tomó una precaución. Avisó al puente que habría una caída breve en la imagen. El puente respondió con un recibido corto. En esa ventana, el escolta debía sostenerse por compás y visuales. En mala visibilidad eso era frágil. A la 1:44, la pantalla se oscureció por segundos. No se oyó un grito. Se oyó el ruido del mar en la chapa. El operador miró el reloj. El técnico apretó el puente y aseguró el conector. La pantalla regresó con un barrido limpio relativo. Ese retorno parcial fue suficiente. El operador no buscaba belleza, buscaba consistencia. A las 2:12, el convoy cruzó una zona de hielo disperso. Trozos grandes, irregulares, que podían confundirse con blancos. Los vigías reportaron sombras a corta distancia. La pantalla, ahora más estable, mostró retornos que coincidían con lo visto. Ese cruce tuvo un efecto inmediato. La escolta evitó una corrección exagerada. Un giro brusco para esquivar un eco podía haber puesto al escolta en la derrota de un mercante. Con radar estable, la maniobra fue mínima y razonada. A las 2:55, otro golpe de consecuencia visible, esta vez operativo. Un mercante en la columna exterior redujo velocidad por problema de máquina. La formación se comprimió. La escolta tuvo que ajustar su distancia sin perder el sector asignado. Con una pantalla saturada por fallos, el puente habría tenido menos apoyo para medir separaciones. Con la señal más limpia, el operador pudo dar distancias relativas con mayor seguridad. Se evitó una aproximación peligrosa entre cascos. A las 3:40, el sonar del escolta reportó una anomalía, un retorno débil que aparecía y desaparecía, no concluyente. En el Ártico, las capas de agua y el ruido del mar complicaban también ese sensor. El oficial de guardia pidió correlación. El operador revisó su sector. No prometió contacto, solo dijo que no veía un eco coherente en superficies en ese momento. Esa honestidad evitó una reacción exagerada. Se hizo un giro de búsqueda corto, dentro del esquema, y se volvió a estación. No hubo afirmación de hundimiento, solo un patrón de trabajo que no se dejó arrastrar
por señales imperfectas. A las 4:20, ya con el operador cerca del final de su guardia, el técnico volvió al compartimento, revisó el amarre, apretó una segunda abrazadera, anotó un detalle adicional. Reforzada sujeción para reducir vibración. Esa línea en un archivo no parece heroica. En un convoy puede ser la diferencia entre datos útiles y ruido convincente. A las 5:50, con las primeras luces asentándose, el puente informó que la visibilidad mejoraba por momentos. Se reanudó un trabajo de cubierta más largo para quitar hielo. Esa operación tenía su propia disciplina, se hacía por turnos, se medía el tiempo de exposición al frío. Los hombres no se portaban valientes por estilo. Se cuidaban para no perder dedos ni fuerza. A las 8:30, el comandante ordenó una revisión general de pequeñas sujeciones en equipos sensibles, no solo del radar, también de cajas de conexiones, auriculares del puente y líneas internas. No era una reacción teatral, era una respuesta institucional sobria ante una causa plausible. En ambientes extremos, los fallos pequeños se vuelven sistémicos. A las 10:05, el operador, ya fuera de su puesto, redactó un párrafo corto para el libro del buque. No escribió una historia. Escribió una observación técnica, el comportamiento de la pantalla, la relación con golpes de mar, el cambio al circuito alterno, la recalibración. Incluyó el punto de verificación, el eco de referencia del mercante estable. Ese detalle era la parte más auditable. No dependía de memoria, dependía de coherencia. A las 13:15, el técnico entregó el tramo marcado para reemplazo cuando hubiese material. En Convoy no todo se reemplaza de inmediato. La prioridad es mantener funcionamiento. El reemplazo definitivo se hace cuando el riesgo de intervención es menor. Pero el marcado y el amarre quedaban como medida temporal segura. Esa noche, 20 de marzo, el mar siguió duro. A las 21:05, el nuevo operador de radar registró retorno de mar alto, como era esperable. No registró parpadeo brusco, no registró duplicaciones erráticas. Ese contraste era, por sí mismo, una evaluación. Lo que había cambiado no era el mar, era la estabilidad del circuito. El margen vuelve a apretarse cuando la rutina se confía. A las 23:30, un avión de reconocimiento alemán, o al menos una silueta que los vigías consideraron posible, fue reportado a gran distancia. No hubo confirmación plena por radar de superficie. La escolta no rompió formación. Se informó por canales breves y controlados. El convoy aumentó vigilancia sin dispersarse. En condiciones así, una pantalla fiable evita que la ansiedad dicte el rumbo. Al día siguiente, cuando el convoy se aproximó a una zona con mejor cobertura aliada, los informes se agruparon. Los reportes de escolta tienden a dar prioridad a contactos confirmados y a daños visibles. Un cable amarrado en un compartimento no compite con esos hechos. Aún así, la nota quedó en el paquete de mantenimiento, y el registro del radar, con su hora de cambio de configuración, quedó como evidencia de que una decisión técnica ocurrió bajo presión. En semanas posteriores, es posible que ese tipo de nota se traduzca en una recomendación: revisar conectores transtemporales, asegurar pasacables, probar circuitos alternos en condiciones controladas. No porque alguien buscara escribir doctrina nueva, sino porque el mismo problema podía repetirse en otro buque, con otra guardia y con menos margen. Para el operador, el final no tuvo ceremonia. Entregó el puesto, durmió cuando pudo, comió lo que el clima permitía. Su trabajo quedó resumido en números y frases, y en una consecuencia que, por ser silenciosa, suele pasar por alto. La escolta mantuvo su lugar cuando la pantalla amenazó con engañar. Esa clase de estabilidad rara vez entra en relatos, pero sostiene a los convoyes cuando el mar y el enemigo no dan tregua.